soy Valentín Tortúrica. Hoy vamos a hablar algo sobre el Espíritu Santo y la Iglesia Adventista. Prácticamente para hablar sobre el Espíritu Santo tenemos que hablar primero sobre la Trinidad. Sabemos que la Iglesia Adventista, los primeros pioneros, los más representantes, James White, Joseph Bates, llegaron desde la conexión cristiana. Estas dos personas llegaron con sus creencias antitrinitarias, evocando que las creencias trinitarias vienen por parte de la Iglesia Católica, por lo cual los verdaderos creyentes deberían rechazar estas enseñanzas como falsas. Estas ideas que llegaron desde la conexión cristiana afectaron a los demás pioneros de la Iglesia Adventista. Sabemos también que John Andrews, también el William Smith, tenían ideas semejantes. Ellos creían que Jesús es una persona creada algo después y luego, tal como habla William Smith en 1892, llegaron a la misma altura que el Padre. En cambio, sobre la personalidad del Espíritu Santo, ellos rechazaban. Ellos creían que es solamente un poder que está emanado por el Padre o por el Padre y el Hijo. Pues estas ideas estaban entre los primeros adventistas de séptimo día, cuando se formaron la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista se formó alrededor de 1863. Llegó a formarse después del Gran Chasco de 1844 y cuando se formaron, la verdad es que no había una doctrina muy bien definida. Los pioneros estaban muy centrados en la segunda venida. Era el motivo por lo cual se juntaron de muchas denominaciones. Tenemos que decir que en la Iglesia Adventista de 1863 había no solamente personas de conexión cristiana, sino también bautistas, metodistas y otras denominaciones que sí eran trinitarias. Entonces, ¿cómo convivieron estas personas que tenían ideas distintas sobre la Trinidad? Pues simplemente no era su deseo en entrar en conflicto sobre el entendimiento de la Trinidad. Este problema de la Trinidad llega desde el primer siglo cristiano, no ha sido resuelto definitivamente. Todavía hay muchas discusiones sobre este tema, pero ahora mismo la Iglesia Adventista ha aceptado plenamente la doctrina trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas que forman una sola divinidad, una sola deidad. Somos monoteístas y las tres personas tienen asignadas obras diferentes en el plan de la salvación. Pues los primeros cristianos convivieron. Ellos estaban predicando la segunda venida, estaba predicando sobre el santuario, estaba predicando sobre el estado de los muertos, estaba predicando las verdades importantes que ellos descubrieron. Pues tuvo que pasar bastante tiempo hasta que la doctrina de la Trinidad sea hablada, discutida y formulada. Prácticamente en la década 1890, después de la conferencia de Minneapolis de 1888, los adventistas empezaron a pensar más sobre la divinidad y la persona de Jesucristo y sobre la divinidad y la persona de Espíritu Santo, por lo cual en esta etapa 1890-1900 vemos una línea más concreta sobre lo que de verdad creían los adventistas de séptimo día. Pues es verdad que James White murió, Joseph Bates también, John Andrews murió en Europa. Nos encontramos en un momento que solamente William Smith y Waggoner estaba predicando o estaba creyendo que no hay Trinidad.
En 1890 empieza a escribir más Elena de White. Hasta entonces no escribe mucho sobre este tema, pero cuando escribe llegan algunos pasajes como ese. En el libro Alza tus ojos, página 146, ella dice: la eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano. Otro pasaje dice, escrito en Avondale, en un discurso en 1899, dice: necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona así como Dios es persona. Anda en estos terrenos. Otro pasaje en el manuscrito 20 de 1906 dice: el Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Otro pasaje dice en Testimonios Especiales, en Serie A, en 1897, dice: el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Pues hay más pasajes claros sobre la posición de Elena de White sobre la Trinidad, aunque en sus escritos nunca vamos a encontrar el término Trinidad. El concepto es tal como lo conocemos hoy. Pues más o menos esto era para hoy. Vamos a hablar más sobre el Espíritu Santo y sobre las implicaciones en lo que nos confiere esta doctrina. Adiós.